promesa, tuviste fe, glorioso San José, maestro. Queridos hermanos, aquí estamos ofreciéndoles este segundo envío, este especial de San José, con amor de Padre. En este mes en que queremos profundizar en su figura, podemos entrar en el corazón de José, porque Él nos va a llevar a estos grandes amores, Jesús y María. Señor Jesús, nuestro médico divino, te pedimos que nos guardes y protejas del coronavirus y de todas las enfermedades letales. Ten piedad de todos los que han muerto, sana a todos los que están enfermos, ilumina a todos los científicos que están buscando un remedio. Fortalece y protege a todos los asistentes sanitarios que están ayudando en estos momentos a los enfermos. Dale victoria a todos los responsables civiles que están intentando limitar el contagio. Y dale la paz a todos los que tienen miedo y están preocupados, especialmente a los ancianos y a las personas que están en situación de riesgo. Que tu preciosa sangre sea nuestra defensa y salvación. Por tu gracia, transforma el mal de la enfermedad en momentos de consolación, crecimiento en la fe y esperanza. Que temamos el contagio del pecado más que cualquier otra enfermedad. Nos abandonamos con toda confianza en tu infinita misericordia. San José, tú que cuidaste de Jesús y María, te pido por mis hermanos que sufren alguna enfermedad. Alivia sus dolores, fortalécelos en sus tentaciones, dales vida y salud, si es para mayor gloria de Dios y bien de ella. Amén. Hoy a tus pies ponemos nuestra vida. Hoy a tus pies, glorioso San José, escucha nuestra oración y por tu intercesión obtendremos la paz del corazón. En Nazaret, junto a la Virgen Santa, en Nazaret, glorioso San José, cuidaste al niño Jesús, pues por tu gran virtud fuiste digno custodio de la luz. Qué hermoso, a la luz de la vida de José, poder mirarnos como creyentes obedientes a la escucha de la voz del Padre, como creyentes que saben acoger la vida así como viene, sabiendo que todo lo dispone Dios para nuestro bien. Fray Carlos María, nuestro querido obispo auxiliar, sigue llevándonos por las páginas de la carta que el Papa Francisco nos regaló, Patris Corde, con corazón de Padre, en dos nuevos aspectos. Hoy quiero que me acompañen a la reflexión de estos dos capítulos que nos propone la carta Patris Corde, con corazón de Padre, que es hablar de San José como padre en la obediencia y padre en la acogida. Durante su vida, por lo menos así lo relatan los textos evangélicos, San José tuvo 4 sueños. Era la manera como Dios se manifestaba en su voluntad. Todos nos los narra el evangelista Mateo. El sueño de aceptar a María como esposa,
Luego, en donde es avisado en sueños que Herodes quería la muerte del niño y entonces es ordenado a que vaya a Egipto hasta que el Señor le dijera. El tercer sueño es la vuelta de Egipto hacia la tierra prometida, pero allí mismo, en otro sueño, Josué fue avisado que ya no reinaba Herodes en Judea, pero sí su hijo Arquelao, que era también bastante peligroso, y por eso en sueño fue avisado que no fuera a la tierra de Judea y se fue a Galilea. Cuando José sueña, o mejor dicho, cuando Dios le revela su voluntad a través de los sueños, José recibe órdenes. Además, recibir a María por esposa. Andá, tomá al niño y a su madre y huí para Egipto. Volvé para la tierra. No te quedes en Jerusalén. Son todas órdenes que José acepta obedientemente, porque lo que nos relata el evangelista, que inmediatamente después de cada sueño, José hizo lo que le fue revelado en esos sueños. Ahí se nota entonces la obediencia de José. Pero también se nota la obediencia de José en algunas actitudes o en algunos acontecimientos que él tuvo en los relatos evangélicos. Cuando tuvo que trasladarse a su ciudad de Belén, porque el emperador había ordenado un censo. O sea, ahí ese traslado de Nazaret a Belén, que es un traslado largo, sobre todo teniendo en cuenta a una mujer embarazada. Obedece entonces José a una ley, a un mandato del emperador. También lo vemos a José, que a los 8 días del nacimiento de Jesús es llevado al templo para ser circuncidado. José también es obediente a la ley y a las prescripciones que marcaban la ley. Y así como María dio su sí en la Anunciación y Jesús dio su sí en el Getsemaní, también a José Dios le pidió varias veces que dé su sí. En el último episodio que aparece José en el Nuevo Testamento, que es cuando el niño Jesús es perdido y hallado en el templo, nos dice el evangelista Lucas que después de ese episodio Jesús vivió sometido a sus padres. José enseñó a Jesús toda esta obediencia a la ley, a la voluntad de Dios, a las autoridades civiles y a sus mismos padres. No está de más imaginar que fue José quien enseñó a Jesús a hacer la voluntad del Padre como Él la hizo. De tal manera que Jesús llegó a decir, cuando grande, que su alimento era hacer precisamente la voluntad del Padre. Cuando en el Getsemaní Jesús pidió al Padre ser librado de ese cáliz, pero que puso por delante, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. San Pablo, en la carta a los Filipenses, en un himno del capítulo 2, habla que Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y la carta a los Hebreos, en el capítulo 5, también nos habla un texto un poco sorprendente que nos dice lo siguiente y que después lo vamos a explicar.
hablando de Jesús, el cual, habiendo ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas con poderoso clamor y lágrimas al que podía salvarle de la muerte, fue escuchado por su actitud reverente y aun siendo hijo, con lo que padeció, experimentó la obediencia. La palabra obediencia es una palabra que significa escuchar con atención. Aquel que tiene como leitmotiv en su vida hacer la voluntad de Dios, no le queda otra que tener una actitud obediente, es decir, de escucha de la palabra de Dios. Porque obediencia no es simplemente una cuestión de cumplir órdenes, sino también es una cuestión de querer, en este caso, cumplir la voluntad de Dios. Por eso el Catecismo de la Iglesia Católica habla en el número 144 de la obediencia de la fe. Obedecer en la fe es someterse libremente a la palabra escuchada. Fíjense, la palabra escuchada, porque esa palabra es verdad, y esa verdad está garantizada por Dios, que es la verdad misma. Lo podemos definir esa obediencia como una acogida de José a la voluntad de Dios. Por eso, el padre en la obediencia y padre en la acogida son dos características que se complementan y se explican mutuamente. Nos dice el Papa Francisco en la carta con corazón de padre: José deja de lado sus razonamientos para dar paso a lo que acontece, y por más misterioso que le parezca, lo acoge, asume la responsabilidad y se reconcilia con su propia historia. Si no nos reconciliamos con nuestra historia, ni siquiera podremos dar el paso siguiente, que siempre seremos prisioneros de nuestras expectativas y de las consiguientes decepciones. ¿Qué quiere decir el Papa con todo esto? Seguramente nosotros en nuestra vida muchas veces tenemos, pensamos, discernimos algunos proyectos. Y en esos proyectos a veces nos olvidamos de consultarlo a Dios. Y son muy personales, son tal vez muy buenos y a lo mejor inclusive hasta tan buenos que terminan siempre en el bien de otro. José tenía un proyecto que era casarse con María y tal vez formar una familia con muchos hijos. Ese era el proyecto de José. Pero Dios, dentro de su plan misterioso, le hace vivir a José una experiencia de tormenta interior. Sobre el texto del Evangelio de Mateo, ahí me gustaría compartirles un comentario de un gran teólogo del siglo XX, explicando lo de la actitud que tenía José, o que tuvo José, ante ese cambio de proyecto de vida por parte de Dios. Este teólogo se llama Karl Rahner, y él decía que porque José era justo, jamás dudó de María. No pudo haber pensado nunca que la Virgen lo había engañado, o que había sufrido, digámoslo así, aunque suene fuerte, una violación en el camino a ayudar a su parienta Isabel. ¿Por qué no podemos pensar que fue la misma María la que le comunicó a José lo que le había pasado? Si eran esposos, aunque aún no convivían, ¿por qué no podemos pensar que no había diálogo y que María dejó librado
a la revelación de Dios lo que José tenía que enterarse. Comparto esta interpretación porque la hago personal también. Yo pienso igual. Yo creo que fue María la que le contó a José lo que le había pasado. Y José, como era justo y no dudó nunca de María, él se dio cuenta que Dios había desembarcado en la vida de María y que por tanto él ya no tenía más nada que hacer en la vida de María. María ya no le pertenecía más y por eso decidió abandonarla en secreto. Y esto de querer abandonarla en secreto y no hacer ese repudio público que marcaba la ley de Moisés, fue para preservar la fama de María. Imagínense que en un pueblo chico, como era Nazaret, donde todos se conocían, cuando todos se hubieran enterado que María estaba embarazada y que José la había abandonado, seguramente los comentarios del pueblo habría sido: este es un inconsciente que abandona a su mujer embarazada. Fíjense entonces hasta dónde llega esa finura y fineza del respeto de José a María, que asume él el comentario y la culpabilidad del hecho para preservar la fama de María. Pero esto lo hace por esa sensibilidad y obediencia a la voluntad de Dios, de darse cuenta que a él ya María no le pertenecía, era de Dios, y él no iba a ponerse a competir con Dios. Y en el medio de esta tormenta se le aparece el ángel en sueños y le dice: no temas recibir a María por esposa. O sea, Dios le está dando permiso a San José para que, si bien María ya es de Dios, Dios le está diciendo también: María sigue siendo tuya, va a ser tu esposa. Y vas a ser tan importante en este plan de salvación que precisamente la descendencia del Mesías, la descendencia davídica del Mesías, le va a venir por vos. Y no solamente eso, vos vas a ponerle el nombre a ese niño, le vas a llamar Jesús. Vas a tener potestad sobre ese niño. Eso significa, de alguna manera, la respuesta a la obediencia de José. Por eso José, el padre en la acogida, no nos muestra una vida que explique absolutamente todo, sino que José nos presenta una vía que acoge. Cuando un proyecto nuestro no lo podemos llevar adelante, la consecuencia es indudablemente la frustración. Nos frustramos. Solo a partir de acoger misteriosamente las cosas buenas y las cosas malas, los acontecimientos felices o tristes de nuestra vida, es como podemos hacer que nuestra historia sea una historia de acogida al proyecto de Dios. La fe es la que le da sentido a acoger eso misterioso que no entendemos. A veces nos martirizamos en nuestra propia vida haciéndonos preguntas, o mejor dicho, buscando respuestas a preguntas que no tienen respuesta. Yo siempre digo, para facilitarnos este proceso de discernimiento de muchas veces de los acontecimientos en nuestra vida, de catalogar las preguntas. Hay preguntas que nos corresponden a nosotros darnos la respuesta y que nadie por nosotros puede dar una respuesta, porque la tenemos que dar solo nosotros. Otro tipo de preguntas son aquellas preguntas que no nos corresponde a nosotros dar la respuesta, sino que le corresponde a otro, al que tenemos que tratar de preguntar, pedir consejo, pero lógicamente dar con esa persona que tiene la respuesta a nuestra vida. El tercer tipo de preguntas es una pregunta cuya respuesta nos toca dar a nosotros, pero que todavía no es el momento de encontrar la respuesta. Y esto va a implicar paciencia. Y el cuarto tipo de pregunta
es preguntas que ni yo ni otro la podemos responder, sino que está la respuesta solo y exclusivamente en el corazón de Dios, y que vamos a tener la respuesta solo cuando nos encontremos con Él. Porque no nos olvidemos que no podemos pensar fantasiosamente que así como Dios se le reveló a José en sueños, también se nos va a revelar en sueño a nosotros. Ya Dios todo lo que tenía para revelar, todo lo reveló en Jesús. No tenemos que buscar más revelaciones, porque la respuesta final a todo, Dios la dio en Jesús. Y así como José acogió la historia con realismo, seguramente, como siempre lo referimos, de él aprendió Jesús no solamente la obediencia, sino a acoger la voluntad del Padre. Esta acogida lo que hace es poner en evidencia, manifestar el don de fortaleza, que es un don del Espíritu Santo, que le hace lugar en nuestra propia vida a aquellas cosas que son contradictorias, inesperadas y a veces hasta decepcionantes, que no es lo mismo, como nos dirá el Papa en esta carta, que tener una resignación pasiva y mundana, de quedarse con los brazos cruzados resignadamente, sin ponernos en prontitud de querer asumir la voluntad de Dios que se manifiesta a través de esta manera. Quiero volver al texto de la carta a los Hebreos que les había compartido hace unos instantes atrás, en donde nos habla que Jesús aprendió, padeció, con lo que padeció experimentó la obediencia. Sabemos en el fondo que la base del pecado original ha sido la desobediencia, porque el hombre no obedeció al mandato que Dios le había dado. Dice al principio el versículo 7, estamos en Hebreos 5:7, habiendo ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas con poderoso clamor y lágrimas al que podía salvarle de la muerte, fue escuchado por su actitud reverente. Aquí hacemos una pregunta: si Jesús con gritos y lágrimas pidió ser librado de la muerte y nos dice la carta a los Hebreos que fue escuchado, de alguna manera nos hace ruido pues diciendo, ¿cómo fue escuchado si al final se murió? ¿De qué muerte fue librado Jesús? De la muerte del pecado. Para Jesús, el pecado era codiciar y retener lo que creemos que somos. Y por eso, como decía Pablo en los Filipenses, se humilló a sí mismo, no retuvo ávidamente la condición de Dios, sino que se humilló pasando por la condición de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Y entonces aquí viene el sentido de la obediencia de Jesús. Despojándose de todo aquello que quería retener, cuando llegó el momento de la muerte, el diablo no le pudo arrebatar absolutamente nada, porque Jesús se había despojado de todo. No tenía nada para que lo arrebatara. Sobre todo de ese yo que muchas veces no solamente se revela, sino que hasta se vuelve contrario a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo, fíjense, transformó la muerte causada por la desobediencia en ocasión de una más perfecta obediencia. Y así hizo de la muerte el remedio más eficaz contra el pecado. Fíjense lo que la obediencia de Jesús supuso para nosotros. El remedio a la muerte del pecado. Tomó una naturaleza, podríamos decir así, desobediente, porque tenía que hacerse solidario con los hombres. Esa solidaridad con los hombres también fue simultáneamente una docilidad hacia Dios.
La obediencia de Jesús se mide objetivamente por todo lo que sufrió, pero subjetivamente por el amor y por la libertad con la que obedeció. Creo que la virtud de la obediencia es algo que nos hace mucha falta en nuestra vida cristiana, en nuestra espiritualidad, porque daría la sensación que el ser obediente es como quitarnos la libertad. Si no, yo obedezco, de alguna manera no puedo hacer lo que yo quiero. Y esto es una equivocación. Y seguramente si yo preguntase a cada uno de ustedes si está dispuesto a hacer en su vida la voluntad de Dios, todos dirían que sí. Pero miren, la disposición a una virtud todavía no es la virtud realmente adquirida. Estar dispuestos a practicar la obediencia es una primera etapa, pero para que la disponibilidad o la disposición llegue a ser virtud, es necesario que la persona, que cada uno de nosotros, afronte pruebas y las supere. Hay un himno que pone la liturgia de las horas cuando se celebra la fiesta de un santo que fue religioso, que dice lo siguiente: desde que tengo mi voluntad a la vuestra rendida, conozco yo la medida de la mejor libertad. Venid, Señor, y tomad las riendas de mi albedrío. Es mucho lo que me fío, poco lo que me niego, si yo soy tuyo y vos sos mío. Creo que la mejor manera de parecerse a Jesús en nuestra vida de fe es ni más ni menos que ser obedientes como San José. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Glorioso Patriarca San José, Ruega por nosotros. y el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Gracias por su atención. Buenas noches. Dios quiera que haya sido de tu provecho este segundo especial de San José. Qué bien nos han iluminado estos hermanos que saben tanto y que han puesto este don al servicio de toda la comunidad cristiana. Ojalá este programa haya servido para que tu corazón se enamore más de San José. Así va adelante este camino en el que queremos consagrarnos al patrono de la Iglesia Universal. Si pudiste ver este programa en un clima de oración y de devoción, recuerda que ahora la Iglesia te regala las indulgencias plenarias, esta gracia de misericordia que en este mismo momento podés ofrecer por aquellas personas que ya han fallecido y que esperan de nuestros ruegos aquí en la tierra. Que Dios te siga bendiciendo y será hasta el próximo encuentro, si Dios así lo quiere. En Nazaret, glorioso San José, cuidaste al niño Jesús, pues por tu gran virtud fuiste digno custodio de la luz.